Capítulo 31. Aullido. Okiba seguía en su oficina, incapaz de conciliar el sueño. Revisaba documentos bajo la mortecina luz de las velas, pero las letras que tenía frente a él eran ignoradas. Su mente navegaba entre los recientes sucesos: la muerte de su esposa, la partida de sus hijos mayores, la petición de Masaru y la obstinada insistencia de Conchard en quedarse indefinidamente. De pronto, levantó una oreja. Una inquietud misteriosa lo envolvió. Miró al frente, luego a los lados, y negó con la cabeza. ¿Era su imaginación? Volvió a los documentos, pero aquella sensación persistía. Era tenue, casi inexistente, pero su experiencia le advertía que las amenazas más críticas siempre llegaban disfrazadas de insignificancia. Finalmente, dejó los papeles y salió de su oficina. El pasillo parecía normal, pero la tensión en el aire le decía que algo se acercaba, aunque no podía precisar qué era. Buscó con sus sentidos el origen de su inquietud, y su atención fue atraída hacia el pasillo de la derecha, aquel que terminaba en la biblioteca y en los aposentos de Masaru. Un sentimiento de alarma lo atravesó, y al girar hacia atrás, sus temores se confirmaron al ver a Conchard caminando hacia él con expresión seria. Sin perder tiempo, Okiba lanzó un potente aullido que resonó en todo el templo. Al instante, los residentes comenzaron a salir de sus habitaciones, aunque no todos lograron responder al llamado. ¿Por qué? Sin dudarlo, avanzó con rapidez hacia el inquietante pasillo, pero cuanto más intentaba avanzar, más distante parecía volverse. Cada paso que daba lo hundía en un bucle interminable, como si el pasillo mismo se expandiera infinitamente. Se detuvo y miró a Conchard, quien lo observaba con una calma exasperante. El clérigo, al observar su entorno, comenzó a trazar complejos sellos en el aire con sus manos. Estos, al principio dorados, comenzaron a tornarse rojos. Ante aquello, asintió para sí mismo, como quien comprende algo importante. «Ya veo». Con un movimiento decidido, alzó su bastón y lo bajó con fuerza, cortando el aire en el pasillo como si partiera una tela invisible. Entonces el camino se reveló tal cual era. Las paredes estaban manchadas de sangre, el aire impregnado de un intenso hedor y un frío que calaba hasta los huesos. Cadáveres de algunos miembros de la doctrina, con sus cuerpos y rostros deformados en agonía. «Va a tomar algo de tiempo», comentó Conchard mientras continuaba trazando movimientos con el bastón. Pero Okiba no estaba dispuesto a esperar. Avanzó de igual forma. Algunas sombras surgían de las paredes y se abalanzaban contra él, pero se abrió paso despachándolas rápidamente con un ligero movimiento de sus garras. Masaru se desplazaba con sus sentidos al máximo, esquivando lluvias de estacas que surgían de diversos puntos de la biblioteca. Su enemigo parecía imposible de rastrear, y su risa burlona repercutía desde todas las direcciones. Kyle, en varias ocasiones, había logrado atravesar con sus garras el maltrecho cuerpo de Valarik, pero esa oportunidad le dejaba a él una abertura que el vampiro aprovechaba en su contra, apuñalándolo en la otra pierna con otra estaca de sangre. Al final, el daño para aquel resultaba ser mayor. «¿Eso es todo lo que tienen, malditas escorias?», preguntaba Valarik con sorna. «¿Esta es su gran estrategia? ¿Dar vueltas persiguiendo sus colas?». Sus risas se hicieron más intensas, y aquello solo estresaba más a ambos lupinos. Mientras Masaru esquivaba otra estaca de sangre que silbó frente a su rostro, trató de pensar. «Opciones, necesito opciones», se decía con el corazón agitado y su hombro punzando de dolor. Si lograban prolongar el combate, tal vez alguien más, alertado por el grito de Alana, vendría a ayudar. Pero había pasado suficiente tiempo para que eso ocurriera. ¿Por qué nadie apareció? Entonces recordó la regla que nunca quiso corregir en el templo, que ella le pertenecía. ¿Sería por eso que nadie más se acercaba? No, no tenía sentido. Kyle había venido, así que, si los demás no lo habían hecho, debía ser porque también estaban enfrentando dificultades. Pero, a pesar de esa conclusión, la mera posibilidad lo hacía sentir culpable, lastimándolo más que su propia herida. «Mierda, otro ataque», se dijo mientras cortaba sus cavilaciones y esquivaba a duras penas un látigo de sangre que buscaba atrapar su tobillo. Su respiración era agitada,
y sus ojos escaneaban frenéticamente el entorno. ¿En qué estaba? Su mente trabajaba con urgencia. Ah, sí, la ventana, el otro problema. Esa maldita ventana. Si no se cerraba pronto, el vampiro seguiría resucitando una y otra vez. Aunque quizás las sombras tenían un límite. Después de todo, no dejaban de ser proyecciones nacidas del vampiro principal. Y si lo tenían, ¿cuál era? Gruñó entre dientes, viendo cómo las venas negras se extendían más allá de su hombro. El dolor le arrancó otra pregunta, una aún más angustiante. ¿Y cuánto aguantaré? Al no tener todavía su segunda transformación, la sangre vampírica resultaba ser más fuerte que la suya, abriéndose terreno lentamente en su cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Quizás la mejor opción era que uno de ellos se quedara combatiendo mientras el otro iba a cerrar la ventana. La idea más lógica era que él se encargara de cerrarla. Conocía el patrón de las puertas y sabía exactamente cómo llegar a la habitación de Alana. Pero entonces una duda lo golpeó como un nuevo ataque. ¿Qué hago con Alana? De reojo, la vio tirada en el suelo, desmayada. ¿Podría cargarla y huir con ella? A pesar del dolor en su cuerpo, lo vio posible. Pero Kyle no aguantaría tanto. Masaru lo miró fugazmente, y sus ojos se abrieron aterrorizados al ver cómo sus esperanzas se desmoronaban. Kyle estaba en las últimas. Apenas lograba sostenerse. Sus piernas temblaban mientras seguía esquivando al vampiro con torpeza, enfrentando ataques cada vez más rápidos y feroces. «No puede estar pasando esto», murmuró entre jadeos, sintiendo cómo su mente comenzaba a ceder ante la impotente realidad. El agotamiento mental lo consumía. Cada pensamiento era una lucha, y cada alternativa, sin una salida, lo hundía más en el desespero. Las venas alrededor de sus ojos se hinchaban por el esfuerzo de intentar pensar bajo presión. Se pasó la manga de la ropa por el rostro para secarse el sudor, pero esta quedó manchada de sangre que caía de su nariz, provocada por el estrés. Lo peor era que, con cada minuto que pasaba y cada movimiento que ejecutaba intentando escapar de un ataque mortal, ya no podía pensar. El vampiro no le daba tiempo, no le permitía ni un segundo de respiro. No podía pensar, no lo dejaban pensar, y necesitaba pensar. Era lo único que le quedaba, su última esperanza, lo único que aún tenía. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que amenazaban con escapar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miró desesperadamente a su alrededor, buscando algo. Cualquier cosa, una salida, un objeto, una ventaja. Algo, por favor. Pero no encontraba nada. Con los ojos brillosos, al borde de las lágrimas, más que por su cuerpo adolorido, sino por la impotencia que lo estaba devorando, Masaru sintió miedo. Un miedo profundo, por Alana, por Kyle y por sí mismo. Al mirarla nuevamente, inconsciente en el suelo, la pregunta surgió sin piedad en su mente. ¿Vamos a morir? ¿Así? Ya hasta le costaba respirar por la frustración acumulada en su pecho. Cada intento de planear algo era sofocado por la creciente sensación de derrota. No había escape, no había alternativa. Un vistazo más a Kyle fue suficiente para confirmarlo. Las estacas de sangre seguían atravesándolo, y él ya ni siquiera intentaba esquivarlas. Apenas se movía, tambaleante, cubierto de perforaciones. Masaru lo observaba, y con cada golpe directo que su hermano recibía, la certeza de su derrota absoluta lo invadía más y más. Sabía que el final estaba cerca. Se sentía derrotado. Ya no había alternativa, ya no había escape. Necesitaba que alguien viniera. Ya. Un minuto más y estarían muertos. Pero entonces, una luz. Bajo las sombras de la desesperación, divisó una posibilidad. El vampiro emergió de una de las paredes y giró su horrible cuerpo lentamente hacia Kyle, concentrando toda su atención en él, posiblemente buscando darle el golpe final. Masaru lo notó. Esa distracción podía ser su oportunidad. Si lo hago rápido, pensó impulsivamente, movido por el pánico y la desesperación. Cualquier espacio que le diera el vampiro, debía aprovecharlo. Solo tendría un momento, un instante perfecto para golpearle la cabeza,
arrancarla y ganar el tiempo suficiente para que los tres pudieran escapar y pedir ayuda. Masaru se propulsó con toda la fuerza que aún le quedaba en un salto, girando su cadera mientras extendía la pierna para patearle la cabeza. Pero, en el mismo instante en que despegó del suelo, el cuello de Balarik giró abruptamente hacia él. Mirándolo desde arriba, su rostro desfigurado se torció en una sonrisa llena de júbilo, y entonces el tiempo se detuvo. Masaru se volvió lento, demasiado lento. Un miedo aterrador surgió desde su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. «¡Caíste!», dijo Balarik. Alana, atrapada por un látigo de sangre, apareció frente a Masaru. «¡Alana!». Masaru bajó la pierna de inmediato para evitar golpearla, perdiendo el equilibrio en el aire y chocando contra ella. El vampiro alzó un dedo largo y decrépito, cuya uña comenzó a extenderse, transformándose en una larga y punzante garra de color rojo carmesí. Ante la inminente amenaza y con Alana atrapada en el látigo de sangre, Masaru no tuvo más opción que usar su propio cuerpo como escudo, interponiendo su espalda entre el ataque y ella. A pesar del dolor agónico que lo envolvió cuando el aguijón atravesó su espalda, sintió alivio. Sangre brotó de su boca mientras su vista se volvía difusa, pero supo que había cumplido su propósito. Había protegido a Alana. Ella estaba a salvo. «Pero, ¿qué hace eso ahí?», miró a Alana. Luego, lentamente, miró sus hombros. Allí lo vio. La punta de aquella uña sobresalía. «¡No! ¡No puede ser!». Miró hacia abajo queriendo negar lo evidente. La garra había atravesado su cuerpo, y también el de ella. Balarik comenzó a reír, una risa maquiavélica que resonaba en el aire. «Ja, ja, 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 ja». Pero, sin explicación, aquella risa se desvaneció, transformándose en un eco. Masaru y Alana cayeron al suelo con estrépito. La uña de sangre que los atravesaba ya no estaba, al igual que el vampiro. Se había esfumado. Masaru, a duras penas, se puso de rodillas y, a pesar del dolor que lo consumía, se arrastró hacia Alana. Las venas negras comenzaron a aparecer, subiendo desde el cuello de la muchacha a una velocidad vertiginosa. La sangre brotaba del agujero en su pecho. Era una herida demasiado grave para sobrevivir. Masaru no podía procesarlo. No aceptaba la realidad, no aceptaba lo que estaban viendo sus propios ojos. La voluntad de Masaru se había convertido en un túnel dirigido hacia la chica. Sus manos presionaban su herida, buscando frenar el escape de sangre. Kael, a duras penas, se sostenía de pie. Ambos brazos, piernas y abdomen habían sido perforados por aquellas estacas. El cansancio era evidente en su cuerpo, y las garras lupinas de sus manos habían desaparecido, incapaz de mantener ese estado por falta de voluntad y fuerza. Con la respiración agitada, miró a su alrededor, extrañado. La biblioteca había vuelto a la normalidad. El hedor a sangre profana se había esfumado junto con el frío. Temió que se tratase de otra trampa. ¿Pero para qué? Apenas podía moverse. Más bien, ya no se requería de ningún esfuerzo para acabar con su vida. Entonces miró a Masaru. Sus ojos se abrieron como esferas y, aunando fuerzas, corrió hacia él. «¡Masaru!», dijo Kael, viendo horrorizado cómo su hermano presionaba una y otra vez la herida de Alana, intentando evitar que perdiera más sangre. Al hacerlo, ignoraba su propio daño. «¡Masaru!». Pero fue ignorado. Masaru parecía hipnotizado en lo que hacía, ignorando los chorros de sangre que salían de su espalda y pecho, formando un charco en el suelo. Sus movimientos, cada vez más lentos y débiles, indicaban que estaba llegando casi a la inconsciencia. Si seguía así, moriría, incluso antes que la humana. Kel no esperó más, incluso aunque Masaru le ordenara lo contrario. Había tomado una decisión. Con facilidad empujó a Masaru hacia un costado, asegurándose de que su espalda quedara contra el suelo para detener el sangrado de ese lado. Masaru, sin fuerzas para resistirse, mantenía su mirada fija, desesperada, buscando a Alana. Kael presionó con una mano la herida de Masaru y con la otra la de Alana, intentando frenar la pérdida de sangre. Luego, alzó el rostro hacia el cielo y aulló. Sin el hechizo del vampiro, debería poder ser escuchado. Aulló una y otra vez, con todas sus fuerzas, esperando que alguien viniera a ayudar.
Escuchando el aullido de su hijo, la puerta fue destruida y Okiba se abrió paso hasta la biblioteca. Kael miró a su padre con desesperación. El alfa bajó la vista, y sus ojos se abrieron sorprendidos ante la macabra escena. Masaru y Alana estaban cubiertos de venas negras en el cuerpo, con una abertura en el pecho que a duras penas Kael intentaba contener. Su hijo estaba muriendo, y no había nada que pudiera hacer. El daño era demasiado grande, y la sangre vampírica claramente había ganado la batalla frente a Masaru. Inmediatamente, Conchar llegó. Okiba giró el rostro hacia atrás y se encontró con el clérigo, agitado por la prisa. Aquel captó al instante el mensaje desesperado que la mirada de Okiba le transmitía, y sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante. El clérigo evaluó la escena con rapidez, mientras sacaba de su cinturón un pergamino con bordes dorados, el cual extendió a lo ancho de su cuerpo, manteniéndolo en posición horizontal. Al mismo tiempo, intentó tranquilizar a Kael, que no dejaba de presionar con desesperación las heridas de las víctimas. «Lo has hecho bien, chico». Acto seguido, lanzó el pergamino extendido hacia arriba, generando un gran aro de luz que iluminó la estancia. Mientras la aureola brillaba intensamente, el clérigo frunció el ceño y murmuró con resignación: «Me voy a meter en problemas por hacer esto». Con rapidez llevó su mano derecha a uno de los compartimientos de su cinturón y giró un pequeño dial en una secuencia específica para desbloquear su contenido. Al abrirse, dos pequeñas esferas doradas del tamaño de un caramelo salieron disparadas. Las atrapó en el aire y, sin vacilar, las lanzó hacia los cuerpos agonizantes de los niños. Las esferas se introdujeron en ellos y, al instante, emitieron dos haces de luz que ascendieron hasta un círculo mágico dibujado en el pergamino. En el momento en que los haces tocaron el pergamino, el círculo comenzó a emitir un resplandor dorado que se extendió rápidamente, iluminando todas las escrituras y símbolos inscritos en él. Cuando el contenido del pergamino se llenó completamente de luz, las escrituras y los símbolos comenzaron a desprenderse, flotando en el aire. El pergamino, ahora vacío, cayó extendido al suelo, como un papel común y corriente. Las inscripciones luminosas se reorganizaron bajo una lógica desconocida, formando un nuevo círculo mágico que encajaba perfectamente dentro de la aureola flotante. Este círculo se duplicó inmediatamente bajo los cuerpos de los niños, envolviéndolos en un aro de luz que, en cuestión de segundos, se expandió hasta abarcar toda la biblioteca.